¿Te imaginas cómo sería si todo lo que sabes sobre la vida estuviera equivocado? La mayoría de nosotros crecimos creyendo que la gratitud es algo que solo practicamos cuando las cosas van bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si te dijera que es precisamente en los momentos más oscuros cuando la gratitud puede transformar todo a tu alrededor? Esto es algo que pocos saben, y menos aún logran aplicar. La historia de Juanito, un simple burro, no es solo un cuento de supervivencia, es una lección profunda de cómo incluso la criatura más humilde puede cambiar su destino con la actitud correcta. ¿Quieres saber cómo? Juanito, abandonado en el desierto por su cruel dueño, enfrentaba una situación que parecía imposible. ¿Quién podría pensar que un burro, solo y herido, lograría no solo sobrevivir, sino transformar su vida completamente? Y aquí está lo sorprendente. No fue con fuerza física ni con milagros instantáneos, sino con gratitud. Este burro nos enseña lo que muchos gurús y libros de autoayuda intentan transmitir, que cuando aprendes a agradecer, incluso en medio del dolor, la vida te responde de formas que nunca imaginaste. ¿Estás listo para descubrir el secreto que cambió la vida de Juanito? Porque lo que estás a punto de leer podría cambiar la tuya también. Juanito era un burro humilde, un trabajador incansable bajo el sol abrasador de los campos. Desde su corta edad conoció la dureza de la vida, llevando cargas que parecían diseñadas para quebrar su espíritu. Su dueño, don Ricardo, no mostraba ni una pizca de compasión. A menudo lo golpeaba, exigiendo más de lo que Juanito podía dar. Imagínate un día cualquiera de su vida, tirando de una carreta llena de leña, con el sol quemando su pelaje, todo mientras su estómago vacío rugía en silencio. Era un ciclo sin fin. El pobre Juanito nunca conoció otra realidad que no fuera la del trabajo y el maltrato. Su único deseo era recibir una pequeña muestra de cariño o al menos una pausa que le permitiera descansar sus patas agotadas. Pero cada día era más de lo mismo. ¿Te ha pasado sentir que no importa cuánto te esfuerces, el reconocimiento nunca llega? A veces, incluso los seres más nobles como Juanito se sienten atrapados en un sistema que no les devuelve nada. Y, sin embargo, él seguía adelante, movido por un instinto que ni siquiera él entendía del todo. Pero claro, hay límites, ¿no? Juanito, aunque fuerte, era solo un burro, y hasta los corazones más resilientes tienen su punto de quiebre. Podía sentir cómo su cuerpo se debilitaba, como si la esperanza se desvaneciera poco a poco. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa misma fatiga? Esa sensación de llevar una carga tan pesada que parece imposible seguir. Sin embargo, hay algo en nosotros que sigue resistiendo, incluso cuando la compasión parece un lujo lejano. El día que Juanito colapsó bajo el peso de la carga, fue un punto decisivo. Sus patas, que antes habían soportado el peso de tantos días difíciles, simplemente no pudieron más. Ese día no había diferencia en su rutina. Era la misma carga pesada, el mismo sol implacable. Pero su cuerpo, agotado por años de maltrato, cedió. Don Ricardo, al ver al burro derrumbarse en el suelo, no mostró ni un atisbo de piedad. Decidió que Juanito ya no le servía y lo dejó abandonado, como si fuera una herramienta rota en medio del desierto. Es curioso cómo en los momentos de mayor debilidad, la vida a veces nos enfrenta a una crueldad aún mayor. Juanito, en su estado más vulnerable, fue dejado solo, sin agua ni comida, bajo el calor infernal del desierto. A menudo en nuestra vida enfrentamos situaciones similares. Puede que no nos abandonen físicamente en un desierto, pero esa sensación de estar completamente solos, sin ayuda, es algo que muchos han experimentado. Cuando las fuerzas te abandonan, es fácil pensar que no hay más salida. Pero incluso en su abandono, algo dentro de Juanito seguía resistiendo. Quizás era la simple voluntad de vivir, o tal vez una fuerza más grande que aún no comprendía. Nos pasa a menudo, ¿no? Creemos que estamos en nuestro límite, que no podemos dar más, y entonces la vida nos golpea de nuevo. Pero es en esos momentos, cuando todo parece perdido, que comenzamos a ver destellos de algo más. Algo que nos guía a la siguiente etapa de nuestro camino. Cuando Juanito ya no tenía fuerzas ni esperanzas, algo inesperado sucedió. En medio del desierto, donde todo parecía perdido, apareció un ángel, una figura de luz que lo envolvió en una sensación de paz que nunca había experimentado antes. El ángel no venía a liberarlo de su situación, sino a darle consuelo y sabiduría. Le explicó que todo el sufrimiento que había vivido no era un castigo, sino una prueba. Una prueba que medía su fe, su capacidad de resistencia y su fortaleza interna.
El ángel le habló de cosas que Juanito no había considerado. Le mostró que, aunque su vida había sido dura, había aprendido a ser resiliente, a soportar lo que pocos podrían. Esa conversación divina cambió algo en el corazón de Juanito. Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que nada tiene sentido, ¿cierto? A veces, la respuesta no es que las dificultades desaparezcan, sino que nosotros descubramos una nueva manera de verlas, de encontrar fuerza en medio del dolor. Juanito empezó a entender que su historia no era solo de sufrimiento, sino de transformación. Es en esos momentos de revelación que todo cambia. El ángel le dio una nueva perspectiva, una que muchos de nosotros también necesitamos en nuestras vidas. Nos enseña que el sufrimiento no es el fin, sino un proceso, una transición. Tal como Juanito lo experimentó, la clave está en aprender a ver más allá de las dificultades y entender el valor que nos aportan, incluso cuando parecen insuperables. Porque en ese instante, Juanito dejó de ser solo un burro herido. Comenzó a convertirse en algo más fuerte y más sabio. Después de esa reveladora conversación con el ángel, Juanito empezó a ver el mundo de manera diferente. El ángel le había dado una lección que parecía simple, pero que cambiaría su vida para siempre: la gratitud. Le explicó que, incluso en medio del sufrimiento, era posible encontrar algo por lo cual estar agradecido. Al principio, Juanito no entendía cómo podía sentirse agradecido, estando solo y herido en el desierto. Pero poco a poco comenzó a practicarlo, agradeciendo por cada pequeño detalle, por cada nuevo amanecer que lo mantenía vivo. El cambio no fue inmediato, pero fue profundo. Cada día, Juanito encontraba una razón para agradecer. A veces, era el simple hecho de sentir la brisa del desierto en su rostro, o la posibilidad de seguir respirando, incluso en medio del dolor. Y ese pequeño acto de gratitud comenzó a generar algo dentro de él. Es como en la vida de cualquier persona, cuando empiezas a practicar la gratitud, aunque parezca imposible. Agradecer, por lo más básico, puede traer paz. Y esa paz, a su vez, puede atraer cosas mejores. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste por algo pequeño? Con el tiempo, Juanito empezó a notar cambios no solo en su estado de ánimo, sino también en su entorno. Es como si, al cambiar su enfoque, el universo hubiera comenzado a responder de la misma manera. Lo que antes era un desierto desolado, empezó a transformarse, poco a poco, en algo más soportable. Y ese es el poder de la gratitud. Cuando agradeces, incluso en las dificultades, te abres a nuevas posibilidades y a cambios inesperados. Lo que parecía imposible se vuelve posible cuando tu corazón está en el lugar correcto. La gratitud de Juanito no solo transformó su manera de pensar, sino que también empezó a cambiar el mundo que lo rodeaba. Lo que una vez fue un desierto árido comenzó a florecer, literalmente. Una pequeña planta apareció cerca de donde descansaba, ofreciendo una sombra que lo protegía del implacable sol. Luego surgió una fuente de agua, como si el desierto respondiera a su gratitud. Juanito, que había estado al borde de la muerte, ahora tenía un refugio y un espacio donde recuperarse. Este era solo el principio de su transformación. Con el tiempo, sus heridas empezaron a sanar. La fuerza volvió a sus patas, y su cuerpo, antes debilitado, se volvió más fuerte de lo que jamás había sido. No solo era una recuperación física, sino también espiritual. Es como cuando en la vida logramos superar una etapa difícil, y en lugar de volver a ser como antes, nos volvemos mejores, más fuertes. Juanito no solo había sobrevivido, había aprendido a prosperar en medio de la adversidad, y todo esto comenzó con un simple acto de gratitud. ¿Qué cambios podrías ver en tu vida si adoptaras esa misma práctica? El entorno de Juanito, que antes era un símbolo de abandono y desolación, se convirtió en un oasis de paz. Su vida, antes marcada por el sufrimiento, ahora era un testimonio de transformación y crecimiento. Así es como funciona la gratitud. No solo cambia lo que sentimos, sino también lo que experimentamos. A medida que Juanito continuaba agradeciendo, todo a su alrededor mejoraba. Y esa es la lección más poderosa que nos deja su historia. El cambio más profundo comienza desde dentro y tiene el poder de transformar incluso los escenarios más desolados. Ahora que conoces la historia de Juanito, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Has visto cómo la gratitud tiene el poder de transformar incluso las situaciones más desesperadas? Pero la pregunta importante aquí es, ¿cómo puedes aplicar esto a tu propia vida? La gratitud no es algo que debas reservar para los momentos felices. Es una herramienta poderosa que puedes usar cada día,
especialmente cuando las cosas no van bien. ¿Te atreverías a agradecer por los retos que enfrentas hoy, sabiendo que, como a Juanito, pueden ser el inicio de una transformación mayor? Piensa en lo que podría cambiar si adoptas esta nueva perspectiva. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado como si nada fuera a mejorar? Quizás es el momento de dar un giro y empezar a agradecer, no solo por lo bueno, sino también por las lecciones ocultas en lo que parece difícil. Juanito lo hizo, y su vida cambió. Entonces, ¿qué estás esperando? Comienza hoy. Haz una lista mental o escrita de esas cosas por las que puedes sentir gratitud y observa cómo, poco a poco, las cosas comienzan a mejorar. Si te ha inspirado la historia de Juanito, no te quedes ahí. Hay mucho más por aprender y aplicar en tu día a día. Así que asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el siguiente contenido que te ayudará a seguir transformando tu vida. El poder está en tus manos.